Evangelio del día domingo 24 de marzo de 2024. Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 14, versículo 1 y siguientes, y capítulo 15, versículos del 1 al 47. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados con ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12, y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y le empezaron a preguntar uno por uno, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los 12. Uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Será mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se los dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se las entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar el zumo de cepas hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces Pedro le dijo, aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte.
quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y les dijo: Ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya viene el que me va a entregar. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes de los judíos. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, deténganlo y llévenselo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús diciendo: Maestro, Maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: A lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las Escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana, y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido desde lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero tampoco con esos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante y preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras horrorizado y dijo: ¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después algunos empezaron a escupirle. Le cubrieron la cara y le golpeaban antes de preguntarle: «¡Hazte el profeta!». Y los policías del templo lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazaret». Él lo negó: «No lo conozco, ni entiendo de qué hablas». Y salió al portal, pero lo vio la sirvienta y otra vez le dijo a los presentes: «Este es uno de ellos». Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: «Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan». En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo.
Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Muy temprano los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús con cadenas, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: ¡crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: ¡crucifícalo! Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le sacaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, que es el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo. Los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena, que decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, le decían moviendo la cabeza: tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: si pudo salvar a otros, ¿no se salvará a sí mismo? Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y se guarda silencio por unos instantes. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado,
Dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y le servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Había caído la tarde. Como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana que había comprado, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban. Palabra del Señor. Bueno, estamos celebrando esta gran fiesta y gran inicio de la Semana Santa, como es el Domingo de Ramos. El misal dice que en este día la iglesia recuerda la entrada de Cristo, nuestro Señor, a Jerusalén para consumar su misterio pascual. Por lo tanto, en todas las misas se conmemora esta entrada del Señor mediante una procesión o una entrada solemne antes de la misa principal y por medio de una entrada sencilla antes de las demás misas. Pero puede repetirse la entrada solemne, no la procesión, antes de algunas otras misas que se celebren con gran asistencia del pueblo. Conviene que donde no pueda hacerse ni la procesión ni la entrada solemne, se tenga una celebración de la palabra de Dios sobre la entrada mesiánica y la pasión del Señor, ya sea el sábado por la tarde o el domingo a la hora oportuna. Esto dice en nuestro misal. Y parece maravilloso el que nosotros en este día pues conmemoremos esa entrada triunfal del Señor en un borriquito. Se bendicen las palmas que evocan aquellas palmas que fueron echadas a los pies de Jesús. Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en esta elevación y reconocimiento por parte de la gente sencilla de la divinidad de Jesús y de su carácter mesiánico. Sin embargo, unida a esta gran entrada triunfal, nos encontramos precisamente pues en la pasión del Señor que normalmente leída, es leída en este Domingo de Ramos y nosotros pues disfrutamos de esto que el Señor nos regala de su pasión y nos hace comprender la magnitud de lo que nos regala con su redención. El Domingo de Ramos es como la entrada a la Semana Mayor y como entrada a la Semana Mayor nos debe hacer pensar qué hemos hecho nosotros durante toda la cuaresma, cómo nos hemos comportado, qué sacrificios hemos hecho, si hemos buscado agradar al Señor o seguimos en el mundo y nos hemos olvidado de Dios. Por eso te invito a hacer un alto en este día, un alto hermoso en donde tú evalúes tu cuaresma, pero sobre todo te prepares para la Semana Mayor. Te prepares para poder amar a Jesús, para poder verlo desde la óptica de su pasión y poder vivir su pasión de una manera sumamente intensa y profunda. Nosotros, el mundo católico, vamos a intentar, a ver si lo podemos realizar, vivir la pasión del Señor a partir del jueves en el que se pone en reserva al Santísimo Sacramento hasta el viernes en la mañana. Ojalá y nos puedas acompañar y puedas hacer de este Domingo de Ramos la entrada triunfal de tu última semana de Cuaresma, de tus últimos sacrificios, que no son los últimos de tu vida, sino los últimos sacrificios de esta Semana Mayor y de esta Cuaresma que ha sido algo especial. Roguemos al Señor
para que todos aquellos que han acompañado de una manera profunda a Jesús en el sacrificio voluntario y también en el sacrificio, pues, venido del cielo, de su divina voluntad, tengan la fortaleza y tengamos todos la fortaleza de sobrellevar aquello que Jesús quiere o como quiere que le acompañemos en esta semana mayor. Que Dios les bendiga a todos y que tengamos una semana mayor extraordinaria, llena de esta celebración triunfal que es la Pascua, anticipada en esta semana, disfrutando y dándole gracias a Dios por todos los dones que con su pasión, muerte y resurrección nos ha dado y ha dado a la iglesia. Que Dios te bendiga.